Qué hoy, bueno es el laburo de Chiara de sí, Tini. totalmente. Siempre, ¿eh? Es más, hizo una pregunta que a nosotros nos faltó, que es qué pensaban de que los jugadores hayan mostrado la bandera que mostraron. Era esa la pregunta. Así que nos redondeó el laburo. Gracias, Chiara. Gracias. Arrancamos el programa diciendo que había habido otro triunfo de la escaloneta, que fue lo que pasó hoy en el Congreso, que se cayó la sesión por el tratamiento de la ley que el gobierno llama de inviolabilidad de la propiedad privada, que contiene en su capítulo 3 la reforma de la ley contra la extranjerización de la tierra. Y en el momento en que Patricia Bullrich anuncia que no va a ser tratada hoy, que la postergan para otro día, se escucha un festejo en el recinto. Nosotros se lo atribuimos a algunos senadores del peronismo y tal vez algunos activistas que estaban ahí en las galerías. Ellos también hicieron mucho para que esta ley se caiga, al menos para que no se apruebe en esta instancia. Y estamos con algunos de ellos. Ya están con nosotros Pablo Bolkin, que es integrante del Observatorio de Tierras. Gracias por venir, Pablo. Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales. Gracias por venir, Florencia. Y Enrique Viale, que ya ha venido varias veces, abogado ambientalista. Gracias por venir, Quique. ¿Estuvieron hoy en el Senado? No, en ningunos casos. No sé si escucharon que había gente celebrando. Sí, estábamos siguiendo por el Senado TV. Bueno, no sé yo quién habrá sido. Habrán sido los senadores del peronismo, en todo caso. ¿Cómo lo vivieron? ¿Y qué análisis hacen de si es verdad que influyó lo de ayer para que se caiga el tratamiento de hoy? Yo creo que sí, que efectivamente influyó, que generó un clima. Nosotros venimos desde diciembre del 2025 desplegando una campaña para visibilizar el problema, que fue teniendo diversos, digamos, márgenes de difusión, pero que efectivamente el triunfo de ayer, la bandera desplegada por la selección, genera un clima en donde se hace muy difícil hoy entregar la tierra rural a los extranjeros en la Argentina casi en su totalidad. Pensemos hoy, y tomando el ejemplo de ayer de Inglaterra, que actualmente las 13 millones de hectáreas que están extranjerizadas en nuestro país es el equivalente a la superficie de Inglaterra. O sea que justamente en el sentido, y que la ley actual inclusive prevé que se extranjericen 2 Inglaterras más. Con lo cual, como vos planteabas, Gabriel, al principio, no habría mucho sentido para modificar la ley vigente e imponer otra que va a una línea en donde se eliminan todas las restricciones y los límites para cualquier capital extranjero, particularmente entendemos nosotros y nosotras, en línea con las necesidades del capital norteamericano, ¿no? Porque inclusive, como vos también mencionabas, la única restricción que estaría colocando el nuevo proyecto que plantea el Ejecutivo Nacional es a los estados extranjeros y a las empresas estatales extranjeras, y sabemos que fundamentalmente en ese caso está vinculado con esta disputa geopolítica a nivel global y particularmente apuntado contra los chinos, o sea, contra el capital chino, que es un capital estatal, contra las empresas, frente al alineamiento de los norteamericanos. Eso, digamos, generaría condiciones propicias para estrechar los vínculos, digamos, más que importantes que tiene el actual Ejecutivo Nacional con la administración Trump. Florencia. A mí me parece que es la institucionalización del engaña pichanga, porque como le dicen en Santiago del Estero, la realidad es que te modifican el sujeto comprendido, o sea, te dicen estados o empresas controladas por estados, pero por otro lado lo que hacen es derogar los artículos principales, que son los artículos que establecen las limitaciones, o sea, las limitaciones en términos de superficie, de nacionalidad, las limitaciones en términos del tope personal de las 1000 hectáreas o su equivalente, pero principalmente las que tienen que ver con el agua. O sea, a mí me parece que el artículo 10, que prohíbe la adquisición de tierras de aquellos inmuebles que linden o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, cuando hacemos la ley, cuando planteamos, digamos, esta necesidad, esto se podría decir es la cláusula Lewis. La cláusula Lewis la derogan todas las limitaciones y después, por más que pongan a extranjeros, no extranjeros, estados, lo que fuere, después lo que dejan abierto es la discrecionalidad. O sea, como bien decía Pablo, la realidad es que después van a otorgar o van a denegar certificados de habilitación en base a qué, a la cara del cliente o a cuánto ponga, digamos. Entonces, a mí me parece que la mirada geopolítica es fundamental y también hay que leerlo en consonancia con el Superrigi, con la ley de sociedades y sobre todo con la ley de lobby, que es básicamente para callar cualquier voz que se oponga o cualquier alianza o coalición que tenga que ver para tratar de intentar que no se apruebe esta ley.
Finalmente me parece que las condiciones que han mandado que se apruebe esta ley en aquel momento, 2011, eran condiciones globales que no esperábamos una pandemia, no se hablaba casi de cambio climático. Lo que sí era cierto es que se tenía una concepción de la tierra como un recurso estratégico. Estratégico, escaso, no renovable. No se produce más tierra. La que tenemos, las 278 millones de hectáreas que tenemos a nivel americano continental son las que tenemos, no vamos a crear más. Ahora, la importancia de la tierra sigue siendo la misma, la importancia de la tierra y del agua. Y hoy lo vemos con esta afluencia de los magnates globales que quieren poner las mega granjas chinas que necesitan de climas propicios, como los de la Patagonia, y necesitan acceso al agua y a las fuentes de energía. Entonces no es menor que quieran derogar el artículo específico que te prohíbe que puedas adquirir un inmueble que tenga acceso directo a un río y a una hidroeléctrica, ¿no? Quique, vos que cuando se discutía la ley de glaciares y viniste acá, dijiste, esta ley está destinada a beneficiar a 3 o 4 empresarios con nombre y apellido, bien claros. ¿Esta ley para quién está hecha? Para Peter Thiel, por ejemplo. Peter Thiel, este magnate que vino, se instaló en Argentina, que tuvo reuniones al más alto nivel, es ese que quiere instalar, que hay una locura en el mundo, de dónde instalar los data centers, ¿no? Estos data centers, estos mega data centers para la inteligencia artificial, que tienen altísimo requerimiento, como dijo Flor, de agua, energía y tierra. Y eso es un paquete que han hecho, porque no incluye, como dijo antes, el Superrigi. Superrigi se está por tratar también, ¿eh? Superrigi está pensado especialmente para estas empresas que le sacan todo tipo de impuestos. Es decir, que le vamos a entregar la tierra, no van a tener impuestos, le van a entregar el agua y la energía a niveles subsidiados. Es una locura. Y el problema del Superrigi es que por 30 años, la tierra es para siempre una vez que la compran, ¿no? Es perpetuo. Es decir, estamos en una situación muy grave. Son un paquete el tema de sociedades anónimas. Sociedades anónimas de inteligencia artificial. Es decir, sin ninguna persona van a poder adquirir tierra. Es una locura. Es un capítulo de Black Mirror, ¿no? Estamos como en películas distópicas, pero es una realidad. Entonces, tenemos que ser muy, muy contundentes. Peter Thiel necesitan esto porque están teniendo problemas en todas partes del mundo donde se instalan estos data centers. Y la Patagonia lo ven como el paraíso, ¿no? Una es esa, el otro podría llamarse Ley Arauco también. El litoral argentino son los más extranjerizados y hay megacorporaciones forestales como Arauco que ya tienen el cupo de la actual ley y necesitan ampliarlo. Ah, claro. Entonces, es increíble, porque es para 4 o 5 corporaciones. Peter Thiel, lo que significa Peter Thiel, no es solo Peter Thiel, son otras corporaciones así enormes, que además que tienen mucha liquidez por la burbuja que hay en la inteligencia artificial. Entonces, como que ponen a Argentina de remate. Es jodido. Ustedes vienen hablando con senadores y diputados todo este tiempo. No me imagino. ¿Qué les dicen los senadores que terminan siempre colaborando con el gobierno, pero que no son parte del oficialismo? O sea, ¿con qué argumento esos senadores, esas senadoras, defienden bancar esta ley? Mira, a nosotros lo que estamos haciendo es tratando de llegar a distintos senadores, independientemente del partido político, sobre todo a quienes no se han expresado o que pensamos que van a votar a favor. La realidad es que tenemos desde senadores que nos han dicho, quisiera votar en contra, pero mi gobernador me pide que vote a favor, como el caso de Neuquén, ¿no? de la senadora Corrosa. Y después tenemos casos de senadores que te dicen, no, bueno, o el jefe de despacho de un senador dice, el senador Galareto, por ejemplo, el de Santa Fe, lleva temas de salud. Y la verdad que nos preguntamos, sin agua, sin tierra, sin disponibilidad de los bienes naturales, ¿de qué salud vamos a votar? O sea, como diciendo, me dedico a temas de salud, no hablo, pero va a votar. Además se ha sentado para dar quórum. Entonces, sí creemos que esta ley, y en esto estamos siendo súper enfáticos, es esta ley no se aprueba sin el apoyo de los aliados y de los partidos provinciales. Y también es cierto que es directamente proporcional también la autonomía que tienen algunos gobernadores, incluso algunos senadores, a cuál es la administración que están llevando dentro de los recursos provinciales. Y en esa línea de hablar con diputados y senadores, ¿notaron que algo cambió en estas últimas 10 horas después del triunfo ayer y la bandera ayer?
Mira, en definitiva, contacto nuevo con senadores que son del oficialismo, que acompañan el oficialismo, no hemos tenido, pero evidentemente lo que sucedió hoy, donde logran juntar el quórum, tienen los 37 senadores que se sientan, y luego después la propia Patricia Bullrich, que había llevado la bandera de la aprobación que hoy se iba a efectivizar de la media sanción del proyecto, lo tiene que levantar y tiene que hacer ese gesto con la senadora tucumana para que se pueda aprobar a Tucumán como capital nacional para los 9 de julio, pero tenga que retirar y posponerlo para el 6 de agosto, para nosotros es un triunfo y lo entendemos en el medio de este debate. Hubo tensiones también, por ejemplo, en el gobierno de Misiones provincial, en donde hubo funcionarios que renunciaron y adujeron a la hora de la renuncia que se alejaban del gobierno porque el gobierno apoyaba provincial la ley de tierras. O sea, entendemos que está habiendo fricciones y que estas fricciones se dan sobre la base de un debate que se ha ampliado a escala social, digamos, y por lo tanto hay mejores condiciones para que esto finalmente no termine pasando con la media aprobación. Sí quiero decir que con la ley de glaciares compraron votos, el gobierno compró votos, por ejemplo, y en este caso es muy parecido, los de Misiones. Los senadores de Misiones están al mejor postor, el propio gobernador. Nosotros la ley de glaciares la seguimos y teníamos voto a voto. No tenían los votos, no tenían por eso fue, acuérdense que había sido en extraordinarias, terminó en ordinarias. ¿Y qué les dieron? Una semana, los ATN, está todo aprobado, no, pero no solo ATN, hay otras cosas también, ¿no? Aprietan a las provincias, etcétera, pero los ATN están todos distribuidos según los votos que necesitaban. Creo que 3 meses que no reparten ATN. Y esperan estos momentos. Claro. Sí, también la designación de los jueces, ¿no? Porque también pero hay compra de voluntades directa, o sea, estamos en uno de los momentos más sucios de la República Argentina, de la República como República, que es un poder legislativo que no legisla, que responde a intereses. Es gravísimo. O sea, yo lo que no me quiero naturalizar ni normalizar este estado de cosas. Y no lo podemos como sociedad. Está mal, está mal. Entregaron la ley de glaciares, que es parte de esto. Una semana antes no tenía los votos, después dieron vuelta 4 votos. A Luis Juez también. Luis Juez, acuérdense, había sido el principal impulsor de la ley, lo dijimos acá. Y se dio vuelta la última semana. Se dan vuelta así, se van dando vuelta según lo que van consiguiendo, cargos. Es terrible, es un momento muy, muy oscuro. Sí, al mismo tiempo hay un punto que yo quería retomarlo de Misiones, digo, porque volviendo a la ley de tierras, Misiones es una de las provincias que tiene 5 departamentos que superan el límite del 15% y que es una zona fronteriza. Y esto me parece que es otro tópico que se ha tratado poco en el debate, y es que la nueva ley elimina el decreto de 1944 que estipulaba que las tierras de frontera debían estar en manos de ciudadanos y ciudadanas argentinas únicamente. Al eliminarlo, habilita que el capital extranjero compre tierras de frontera. En ese sentido es muy sensible la situación de Misiones, así como de toda la línea cordillerana de nuestro país. Y eso permite y fogonea una problemática vinculada con el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes. Entonces, no solo es una ley que va a regir sobre el problema del uso de la tierra rural y la propiedad de la tierra rural en términos productivos, porque todos nos imaginamos eso, sino que también está afectando severamente la soberanía del Estado Nacional. Totalmente. Entonces, este es otro punto que para nosotros es muy, muy importante. Y esa restricción la tienen casi todos los países del Exactamente. mundo. O sea, hasta los que pero idolatran. además va en línea con otro tipo de políticas de ablandamiento, flexibilización en términos de control control de activos, digamos, el origen de activos, o cómo hoy luchan, digamos, los lineamientos del GAFI sobre luchas contra el lavado de dinero. Para en lo que se basan es básicamente en ver el origen del capital. Tenemos el caso de Río Negro, que no ha salido en demasiados medios, pero a partir de un caso de conflictos con comunidades indígenas, porque en eso sí han derogado muchas de las leyes, digamos, vinculadas a la protección de derecho indígena, derechos reconocidos constitucionalmente, y en aquel conflicto con la familia Cayunao, aquella persona, un santafesino que se dedica a criar caballos y golfista, declara que había recibido $2 millones de parte de unos cataríes para comprar miles de hectáreas, en violación a la ley de tierras, con lo cual debemos saber qué está haciendo hoy el gobierno, porque la ley está vigente gracias al CECIM de La Plata, pero tiene la obligación de fiscalizar y de averiguar qué ha pasado con eso. La realidad es que si hubiese una investigación seria en materia de lavado de activos, no podrías recibir una donación de $2 millones y destinarlos a comprar como si nada miles de hectáreas, ¿no?
La Increíble. contracara es esa, la contracara para mí es muy importante. La contracara es la destrucción y la entrega del territorio. La contracara es el paquete, ¿no? Entrego el agua hasta donde nacen los ríos del país, con la ley de glaciares, hasta eso te entrego. El tema de del límite jurisdiccional, de la soberanía en la frontera, en minería es clave porque hay muchos proyectos que son binacionales. Entonces también está pensado para eso. Es decir, es muy complejo porque todo el paquete es rígido, 30 años, 6 mandatos presidenciales. O sea, 30 años, super rígido, otros 30 años. Donde aparte es el formato de la ley de inversiones mineras la que misma. planteaba el tema de la estabilidad económico-financiera. No, por Entonces eso. vos decías, no le podías comunicar y te dicen estabilidad regulatoria. Entonces de pronto, si de pronto viene un descubrimiento científico, además de que están destruyendo el sistema científico, de pronto aparece un descubrimiento, no puedes ir marcha atrás, no puedes ni siquiera litigar si de pronto como gobierno nacional o gobierno provincial estás en contra porque te mandan a litigar a los tribunales Eso lo dice superiores. el RIGI, el Super RIGI dice especialmente que la jurisdicción son de tribunales internacionales. Florencia, y puntualmente con la hidrovía, ¿qué pasa? ¿Qué peligro hay ahí? Mira, nosotros consideramos que el tema de la hidrovía, primero llamamos a decirle el río Paraná, ¿no? Porque es el río Paraná y de pronto se ha convertido en la hidrovía, si bien es la principal vía de salida, digamos, de los productos del agro. La realidad es que gran parte de las tierras, tengamos en cuenta que Santa Fe es una provincia que tiene departamentos muy chiquitos en algunos casos, pero hay muchos que están extranjerizados y que son los que tienen, básicamente por las multinacionales, estas 5 comercializadoras, digamos, del cereal, que son las que tienen acceso directo al puerto. Hoy la realidad es que la hidrovía o el río Paraná es una vía estratégica. Si nosotros analizamos qué regulación tienen otros países sobre sus vías navegables internas, de ninguna manera están extranjerizados. O sea, en eso somos un país totalmente bananero en términos de tomar ese tipo de decisiones. Y cuando nosotros hablamos de soberanía, claramente que la soberanía no se juega en una transmisión, en una escritura dominal. Ahora, si vos de pronto tienes 10 propietarios y cada uno tiene 100.000 hectáreas, es 1.000.000 de hectáreas, anda a controlar qué pasa en ese territorio. Anda a hacer, mismo por ejemplo por el caso de la ley de glaciares, anda a hacer una fiscalización a 6.000 metros de altura, ¿no? Ni una campera en Silta, una campera de marca te zafa con eso. Entonces, es muy complejo y el problema es que algunos gobernadores con el tema del provincialismo, recordemos lo que pasó en los Balcanes, o sea, no es ciencia ficción que de pronto se pueda privatizar y se pueda generar estos nuevos paraestados ¿Qué en pasó lugares. en los Balcanes? No, que de pronto, nosotros decimos la balcanización, esta especie de atomización y de desaparición también del Estado Nacional, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que los gobernadores validen eso? Hoy la senadora Nadia Márquez, carinista, dijo que uno de los cambios que están ofreciendo para que les voten la ley es que tenga que ser aprobada la extranjerización por los gobernadores o por el Estado Nacional. ¿Alcanza ese cambio? No, para nada, porque en realidad, a ver, ustedes mencionaban al inicio del programa este federalismo ambiental que se había planteado en la ley de glaciares. Yo rememoraba mientras venía para acá la reforma del Código Minero de la década del 90 de Menem, que también le entregó y Vaca Muerta y en parte, gran parte de la explotación de esos metales y digamos, del petróleo y el gas no convencional se hace en función de el negociado que hubo con las provincias y los votos que después se entregaron para las reformas menemistas. En este caso se busca exactamente lo mismo. Por ejemplo, uno piensa en el caso de Salta. En el Salta se acaba de denunciar que hay una empresa con fuerte presencia de capitales norteamericanos que quiere explotar 80.000 hectáreas para desmontar y utilizar para otro tipo de actividades agropecuarias. Bueno, es una empresa norteamericana y entonces hay un negocio, o sea, ¿dónde estaría el acuerdo político? El acuerdo sería, bueno, ¿hasta qué punto el gobierno nacional delega en los gobiernos provinciales la posibilidad de que esos gobiernos habiliten la extranjerización y lo negocien? Que inclusive, en el caso de que hay muchos gobiernos provinciales que tienen negocios con el capital chino, se aprobó porque la misma ley
tenía abierta la posibilidad de que, bueno, si hay acuerdo entre gobierno provincial y gobierno nacional, sí se le pudieran ceder tierras a empresas estatales o estados extranjeros, como sucede, por ejemplo, en la misma Salta, donde se ha concesionado más de 1 millón de hectáreas. O sea, no es un fenómeno nuevo, sino que sería generar los mecanismos institucionales para poder lograr los votos que hoy no tuvieron y avanzar en el proyecto en el mismo sentido que está planteado. El tema es que, el tema es que eliminan los límites. Y los límites es lo que te sirve a vos como organismo público, Registro Nacional de Tierras Rurales, para poder determinar si otorgas o no un certificado de habilitación. La ley de tierras hacía lo que no hacía ninguna ley, que es correr el velo jurídico, saber quiénes son los capitales controlantes que están atrás de cada sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Aquella sociedad, aquel extranjero que controle la voluntad mayoritaria, la voluntad societaria, que puede ser por calidad, tipos de acciones o por mayoría accionaria, es que se determina la nacionalidad. ¿Qué es lo que pasa? Te eliminan los límites y por otra parte te dicen solamente las provincias y la nación van a determinar esto. La realidad es que ¿en base a qué? A la cara del cliente. O sea, lo que están promoviendo es la discrecionalidad y obviamente los casos de corrupción. No es posible porque además se van a perder los datos. O sea, vos en este momento, si se deroga la ley de tierras, se pierden los datos. Y para mí es una ley de blanqueo de todas las operaciones fraudulentas que se han hecho desde el decreto de Mauricio Macri, el decreto 820 del 2016, a esta parte. Así como has venido el blanqueo, el régimen de inocencia fiscal, eso es un blanqueo de todas las operaciones fraudulentas. Necesitan legalizar y que todos los testaferros salgan a la luz diciendo, no, había comprado por los 2 millones de dólares que me han regalado, ¿no? Un cierre, Quique. Recordemos que esta ley de llamada inviolabilidad de la propiedad privada también modifica la ley de fuego. Esa de que no permite el cambio de uso para... lo único que dejan en los bosques, eso no lo modifican, por lo menos así estaba ahora, ¿no? No sabemos. En la 13ª versión sí. Por eso. Pero sí en cosas que tienen mucho interés, que es en humedales, en pastizales, etcétera, que van a ser... O sea, por eso digo que es un paquete de destrucción. Porque esto va a fomentar los incendios, etcétera, intencionales que está teniendo. Ahora mismo en Nueva York hay incendios, o sea, las consecuencias de incendios forestales en Canadá. Y que el propio alcalde dijo no salgan a hacer actividad física y el domingo se juega la final, ¿no? Miren lo que es el colapso climático en el mundo. Sí, pero van a fomentar los fuegos para comprar mucho más barato, cambiarle el uso del suelo, como el caso de Salta o el que queramos. Es decir, tenemos, que ponernos la camiseta para este partido también, ¿no? Además se tendría que haber llamado a audiencias públicas o algún régimen de participación pública, porque la ley de manejo de fuego es una ley de presupuestos mínimos ambientales. Entonces, en cumplimiento del acuerdo de Escazú, tendrían que haberlo hecho y nada. Para cerrar simplemente, digamos, producto de la preocupación que tenemos y la articulación que venimos desplegando con organizaciones sindicales, políticos, religiosas, estamos convocando para la última semana de julio, particularmente el 29, las diferentes plazas de todo el país, porque es un problema realmente federal, y aquí en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso. Y también estamos organizando una movida lo más grande posible, con centro en la Ciudad de Buenos Aires, conferencia de prensa, movilización y radio abierta, el 6 de agosto, día en que la ex ministra Bullrich y actual senadora propuso que se posponga el tratamiento de este proyecto. Bien. Sí, banderazos por la tierra va a ser el... Ahí va. ¿no? Gracias a los Muchas tres. gracias por estar acá. Gracias. Un poquito más de nuestro Focus al Paso. Si el domingo sucede lo que todos queremos que suceda, ¿crees que Milei debería decretar